Bueno, como les decía, hoy vamos a iniciar nuevo tema. Vamos a ver el tema que se llama producción cultural. ¿Sí? La producción cultural, pues precisamente se da cuando estamos en sociedad. Hoy vieron bueno, es que se me olvide cómo se llama. Creo que es Tuzle, de Google, el del buscador. ¿Sí lo vieron hoy? En su computadora o en su celular. ¿No lo han visto? Y ven que Google cambia sus letras cada vez que hay alguna efeméride, alguna fecha especial. Hoy es Google cumple 23 o 25 años de haber sido creado. Y dense cuenta como algo tan pequeño, porque en realidad lo que hacen es, bueno, a veces son muy creativos, la verdad. Solo hacen un pequeño cambio en sus letras insignes para dar a conocer una efeméride o fecha especial, ¿sí? El 15 de septiembre, el del Día de la Independencia. También, por ejemplo, ponen los creadores de los videojuegos, a veces incluso algunos cantantes o artistas famosos, biólogos, etc. Y si tú le das a ese doodle, lo que aparece es o un jueguito o una cancioncita, o lo puedes mover. ¿Alguno de ustedes ha jugado con él? Con el doodle de Google cuando tiene un efeméride. Háganlo, yo una vez hasta hice una canción con eso, porque pusieron una especie de generador de sonido como si fueras DJ. Y fue muy gracioso para sacar. Y la otra vez pusieron un videojuego que era como de los primeros videojuegos de pantalla plana, que todo se veía plano y que todo iba a ser. Entonces también es gracioso. Entonces, Google, que es una empresa, pues que ya tiene muchas apps, también incluso vende su propio sistema operativo, etcétera, está generando precisamente esta producción cultural. Obviamente, en general, esta producción cultural también depende de la región en donde esté. Sí, es decir, no necesariamente a todos nos aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en diferente lugar, tenemos diferentes culturas y tenemos diferentes fechas importantes. Aunque procuran también ponernos fechas internacionales, ¿sí? Fechas que importen. Por ejemplo, en las Olimpiadas también estuvieron cambiando precisamente parte de sus letras para dar a conocer esa parte de las Olimpiadas. Entonces, finalmente, ahora tenemos todo un mundo digital, pero seguimos intentando producir cultura. Y eso es algo muy importante. Bien, los veo a todos como con cara de que no dormí todo el fin de semana. ¿Qué pasó? Dormir es importante. Sí, acuérdense que es necesario, sí, para que por lo menos diga, oh, sí, buenos días, señor Sol, así como dicen la caricaturita. Sí, intenten así como que, ay, échense agua. A ver. Bien. Ya cada uno de ustedes, en algún momento de su vida, a ver, ¿alguno de ustedes tuvo bailable, presentación poética, obra de teatro, no sé, algo rítmico en la escuela, ¿no? Que sale el festival del Día de las Madres o el festival de no sé qué, el festival de la primavera, y ahí va el niño. Sales disfrazado de perro, de gato, florecita, o a ver qué, y ahí andas, ¿no? Bueno, pues entonces a partir de ese momento, a lo mejor ustedes no escogieron que iban a bailar ni nada por el estilo, pero pues empiezan precisamente a producir esta parte de la cultura. ¿Nunca han visto a los niños bailar? Los chiquitos, es muy gracioso. Cada quien va a su ritmo, cada quien por su lado, y luego no falta el niño que se pone a llorar porque no se le olvidó todo y no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno,
Ya pasando esa época, ya cada uno de ustedes, espero, no haya tenido la oportunidad de descubrir como en qué parte artística es bueno, porque dentro del diseño, pues es muy importante precisamente generar esta parte artística, ya sea dibujar, ya sea hacer música, ya sea fotografía, ¿sí? Hay muchos compañeros que de hecho van a tener cursos de fotografía si les interesa también, para ayudarlos precisamente a esta cuestión artística. ¿Por qué? Porque también como diseñadores tienen que aprender a vender eh, esta parte de sus modelos e incluso puede ser que se dediquen a ello. ¿Sí? Una buena fotografía es una buena publicidad y una buena venta. Entonces también, conforme vayan avanzando en el estudio, vean como qué partes les agrada más, qué partes se les facilitan más y explótenlas. Y aquellas que les cuesta más trabajo, así como de, ay, en instalaciones me cuesta como que 1,2 kilos con sal el poder hacerlo. Entonces tengo que aprovechar la universidad precisamente para decir, bueno, me cuesta trabajo, necesito asesoría extra, ¿qué necesito hacer para mejorar? Bien, vamos a iniciar precisamente el tema de hoy, porque veo que sus compañeros ya se perdieron un rato, lo que se me hace raro, porque en general todos ustedes suelen ser muy puntualitos. Bien, vamos a empezar precisamente con la producción cultural y necesito que presten atención porque vamos a hacer algo que a lo mejor les va a parecer un poquito dramático, pero bueno, vamos a empezar. ¿Sí están viendo la presentación, por favor? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bien. Sí, mire, por ejemplo, esta es una representación de diferentes pósteres en el estilo Art Nouveau que representa cada una de las estaciones del año. ¿Sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Entonces nosotros, de diferentes maneras, gráficas, visuales y plásticas, nosotros podemos precisamente hacer una representación de producción cultural. Ahora, ¿qué es la cultura? Vamos a repasar un poco. Recuerden que la cultura son características comunes a la mayoría de una población, de una sociedad. Son un conjunto de pautas que nosotros, como integrantes de la sociedad, consumimos y reproducimos naturalmente. ¿Sí? Es decir, nos es fácil reconocerlas y nos es fácil reproducirlas, que son resultado a su vez de prácticas sociales. Eso es lo que se le conoce como idiosincrasia. ¿Sí? Esa palabrita media odiosa que a veces te quedas como que me dijo indio o qué significa eso. No. Idiosincrasia precisamente es esa parte inherente, esa parte que no se ve en nosotros, pero que finalmente se da a conocer en la manera que actuamos. Dense cuenta que, por ejemplo, normalmente, bueno, al menos aquí en el centro de Puebla, pero en general en México, al menos varios extranjeros, me han dicho que nosotros tendemos a siempre, cuando pedimos algo, siempre decimos, por favor, gracias, podría usted, sería tan amable, ese tipo de cosas, y consideran que somos muy educados a la hora de hablar, ¿sí? En general. Creo que eso es bueno. También otra cosa por la que a veces nos reconocen, ¿por qué palabra creen que saben que somos mexicanos? A ver, ustedes, ¿por qué palabra creen que saben que somos mexicanos? Y dicen, ese es mexicano. ¿Alguna idea? Y la dicen muy seguido. Vaya, Güey. güey, exactamente.
saben que es mexicano porque en cuanto se sube al taxi, atraviesa el aeropuerto o habla con su compadre de al lado, le dice, es que ya viste ese güey, o es que esta parte, güey, o no sé qué, güey, ¿sí? Entonces, o sea, ya a partir de eso se da cuenta que somos de la misma manada y entonces, por lo tanto, saben que somos mexicanos, ¿sí? Así como a lo mejor nosotros decimos, ¿sabes qué es gringo? Porque aparte de hablar inglés, te mira a lo mejor alzado o utiliza ciertas expresiones como, oh my God, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos precisamente esa parte de que se le conoce como idiosincrasia, que da a conocer a los demás quiénes somos. Ahora, Nagrassi dice que la cultura es parte del medio ambiente y está hecha por nosotros, es decir, por el hombre. El medio ambiente es la materia externa de la cultura. Sí, es decir, nosotros expresamos nuestra cultura en nuestro entorno, cuando vamos a comprar, cuando cruzamos la calle, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de las personas ignoran los puentes peatonales y se atraviesa así corriendo con gran alegría para que no lo atropellen los carros, por ejemplo. También si cedemos paso cuando estamos manejando a los ciclistas o a los peatones, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son precisamente la representación de nuestra cultura. Nuestra cultura es la herencia social y diversidad cultural. ¿Sí? Herencia social porque todos ustedes forman parte de un núcleo, ya sea familiar, ya sea amistoso, que los va a ayudar precisamente a integrarte a esta parte social. Y diversidad cultural porque las prácticas de las culturas toman cuerpos en diferentes lugares y porque frecuentemente presentan hábitats semejantes. Es decir, nosotros como mexicanos nos parecemos porque estamos más dentro de un mismo país, dentro de un mismo hábitat parecido. Pero nos diferenciamos porque cada uno de nosotros representa la cultura de manera diferente en donde vivimos. No es lo mismo vivir en la playa que vivir en la montaña, que vivir en un valle, que vivir en el desierto. Vamos a tener diferentes cuestiones culturales. Por ejemplo, en el desierto, las culturas desérticas, por ejemplo, cuando se van de viaje, a lo mejor nosotros, cuando lo primero que hacemos es llegar y lavarnos la cara y las manos. En las culturas desérticas no existe tanta agua, por ejemplo, en el desierto de Sahara. Entonces, lo que te ofrecen son toallas húmedas para que tú te limpies, porque no hay agua. Entonces, el agua es básicamente sagrado. Entonces nosotros también necesitamos precisamente tener conciencia de esto y respetar las diferencias. La sociedad consume una determinada cultura porque la heredó. Es decir, si yo nací en Puebla, si yo nací en Oaxaca, si yo nací en Hidalgo, si yo nací en la Ciudad de México, voy a consumir una determinada cultura porque pues ahí me desarrollo, ahí viví, etcétera. De hecho, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes sea de la Ciudad de México. ¿Alguno de ustedes es de la Ciudad de México? ¿No? No. ¿Alguno de ustedes ha ido a la Ciudad de México? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se siente cuando caminan por la calle por ahí? ¿Se sienten bien? Dicen, wow, mira qué espacio. O dicen, oh Dios mío, mucha gente, tengo que cuidarme hacia dónde camino, hacia dónde voy. ¿Sí? Y ellos ya lo tienen pegado, o sea, ellos ya saben que caminas así, te vas por acá, te mueves acá, das vuelta a la derecha, sigues el flujo, etcétera. Uno que está acostumbrado, bueno, a mí, que ya está acostumbrada aquí en las calles de Puebla, pues yo digo espacio, ¿no? Espacio, tengo espacio. Pero allá, imagínense, se me ocurrió llevar unos cafés para llevar.
Y la única manera que encontré para que no me atropellaran mientras llevaba los cafés era que extendían las manos y así como que si me pegan se queman. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a desarrollarse de esa manera, están acostumbrados a vivir entre mucha gente, están acostumbrados a desarrollarse socialmente en medio de mucha gente. Y luego se dan cuenta de quién es turista. ¿Por qué? Porque se queda como de, ¿y ahora hacia dónde voy? ¿Y por qué están todos aquí? ¿Hacia dónde giro? Etcétera. Ahora, mecanismos en la transmisión de cultura de una generación a otra. Es decir, sus abuelos se la pasaron a sus papás se las pasan a ustedes, si Dios quiere y si quieren también, se la van a pasar a sus sobrinos o a sus hijos. Es enculturación, endoculturación y socialización. Nosotros socializamos, nosotros tenemos una cultura inherente, nosotros desarrollamos esa cultura, nosotros tenemos cambios generacionales precisamente que nos ayudan a desarrollarnos de manera cultural. Ahora, me gustaría que algunos de ustedes me ayudaran. A ver, Estrella, búscame el término enculturación en el Google. ¿Qué te aparece si dice enculturación? Y a ver, Valente, búscame qué te dice endoculturación el Google. Estrella, Bueno, a mí me aparece que la enculturación es un proceso que tiene que integrar al individuo hacia un grupo, sociedad y cultura de pertenencia. En el caso a una cultura familiar, comunitaria o una cultura escolar. ok, gracias, Estrella. Sí. Valente, ¿sí te apareció? En endoculturación me parece que es una experiencia de aprendizaje parcial consciente y parcialmente inconsciente, a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y de comportarse tradicionalmente. Ok, muchas gracias. ¿Mm? ¿Sí? Ahora tenemos, bueno, espero que les haya quedado en parte claro. ¿Y les sigue apareciendo la presentación? Sí, sí, sí. Ok, bien. Enculturación precisamente es ese conjunto de vida comunitaria, ¿sí? Por medio del cual, a través de nuestras diferentes actividades, pues vamos desarrollando esto y nos damos cuenta de que todos hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Así como que, ay, mira, tengo amiguitos, ¿no? Endoculturación precisamente nos habla del hecho de que la generación anterior va a intentar precisamente ayudarnos a integrarnos a este mundo. Obviamente la mayoría de los adolescentes o de nosotros decimos, ay mamá, eso ya no se hace. O ay papá, ¿por qué tengo que ir a esto? O ¿qué te parece esto? No, es decir, el hecho de que la experiencia de ellos nos va a ayudar a nosotros para que intentemos no cometer los mismos errores. Vamos a cometer errores nuevos, como todo. Pero para no cometer los mismos errores que a lo mejor en un momento dado ellos como jóvenes o como adultos cometieron. Ahora, adquisición de cultura del grupo. Lenguaje, el idioma, la manera en cómo nos comunicamos nos ayuda a integrarnos precisamente a nuestro grupo cultural, prácticas de comportamiento cotidiano y la educación, el ir a la escuela, el saber un oficio, el desarrollar alguna actividad artística, el ir a la biblioteca, el ir a conciertos, todo eso también ayuda en parte a lo que es la cultura. Y también es importante que nosotros, por medio del lenguaje, entendamos qué es lo que nos dicen los demás o que nos comunican los demás. Cuando no hablamos el mismo idioma, nos cuesta más trabajo entender qué es lo que pasa o qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso los bebés también, cuando todavía no han aprendido bien el lenguaje, hacen lo que quieren, no le hacen caso a su mamá, van y se avientan ahí en una silla, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces no entienden las expresiones que
se les dicen y también no están conscientes de las prácticas de comportamiento. Bien, ahora vamos precisamente al tema que nos atañe, que es precisamente la producción cultural. Aquí tienen una combinación precisamente de fotografía, danza y Photoshop. Aquí tenemos aplicación de artes visuales y también de ciertas artes rítmicas. Aquí tenemos la combinación de todo y eso es precisamente lo que fundamenta la producción cultural. Es la unión de diferentes expresiones artísticas. ¿Qué elementos transmiten una cultura? Es decir, ¿en qué me tengo que fijar para poder hacer producción cultural? Se hace uso de las cosas producidas por el trabajo de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué los asiáticos comen arroz? Pues porque dentro de su mismo hábitat es una producción fácil para precisamente alimentarse. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los pueblos asiáticos como China y Japón, su cultura está basada en el arroz. Su manera de visualizar precisamente todo lo que son las artes visuales está conforme también a esta cultura alimentaria. De hecho, hay muchas fotografías, gráficos e incluso hacen ahorita un concurso en donde escogen una imagen específica del arte japonés para ponerlo dentro de los cultivos de arroz. Y entonces siembran diferentes cultivos de arroz y de manera aérea se ve una imagen. Entonces, nosotros podemos transmitir la cultura por medio de diferentes elementos. En este caso, la agricultura, están haciendo un mural con verde que se ve a partir precisamente de la utilización de drones para sacar fotografías. Ahora, también los cambios de producción determinan nuestros cambios de consumo y esto también cambia la manera en cómo transmitimos las culturas. Las modas surgen de empresas transnacionales, normalmente, que inundan el mercado e imponen por medio de comunicación en masa un determinado consumo. Ya sea de aparatos electrónicos, de carros, de vestimentas, de comida, ¿sí? Siempre va a haber precisamente estas empresas transnacionales, es decir, que traspasan todas las naciones, que van a impactar en nuestra cultura. Y va a haber cambios, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que ya existen tamales empaquetados en bolsitas al vacío, que supuestamente solo lo cortas y lo abres y ya tienes un tamal para comer. Yo no me imagino cómo ha de saber eso. Pero bueno, finalmente eso es parte del mercado transnacional, ¿sí? Es decir, nosotros exportamos eso a otros países para que conozcan un tamal empaquetado. Existen condiciones particulares como cambios climáticos, enfermedades y catástrofes naturales que nos limitan o nos ayudan a transmitir la cultura. ¿Por qué? Porque originan un cambio de demanda y orientan hacia una producción determinada. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que nos agarró la pandemia, pues la producción está en cubrebocas, monos quirúrgicos, guantes, alcohol, desinfectantes, tapetes para limpiar, ¿sí? Hay toda una gama. Y ya hay olor a limón, olor a lavanda, blancos, verdes, azules, naranjas, rojos para que los combines con tu ropa, ¿sí? Lavables, pegables, etc. Y por ejemplo, también se ha visto que ha aumentado la producción alimentaria porque pues la gente entre que se preocupa, entre que tiene que cocinar en casa, entre que tiene que hacer cambios en su vida, pues empieza a comprar más comida. Y notan el hecho es de que al principio había escasez de ciertos alimentos. Así como que no encontrabas nada de frijol y que se había desaparecido tal lata y que no había esto, etc. Ahora, por ello es importante saber
cómo se producen las cosas para entender cómo se produce y se reproduce una cultura. Si nosotros somos conscientes qué recursos naturales se utilizan, qué procesos se utilizan, nosotros vamos a poder generar productos no solo que sean sustentables con el medio ambiente, sino que estén acordes al contexto en donde yo me estoy desarrollando y así puedan ser vistos desde una perspectiva incluso crítica. A lo mejor puede ser que no están de acuerdo conmigo, pero pueden entender que es parte precisamente de la representación cultural. Ahora, la cultura, como ya vimos, no solo se transmite por cosas. Recuerden lenguaje, religión, idiosincrasia y también nuestra composición familiar. Es decir, dependiendo de cómo se compone nuestra familia, vamos a tener precisamente la producción de instrumentos de nuestra cultura, en cómo comemos, cómo vestimos, cómo adornamos nuestra casa, qué tenemos cerca, si tenemos playas, pirámides, valles, viñedos, etcétera. ¿Sí? Eso va a impactar precisamente en el lugar en donde estemos y cómo nos desarrollemos. Por ejemplo, en Guadalajara, pues una cosa muy importante es el tequila. ¿Por qué? Porque producen tequila, tienen campos de agave azul tequileros, que forman parte también, se considera como parte del patrimonio mexicano y todos estos campos de agave azul. Entonces, todo eso impacta, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa, precisamente en la cultura de un lugar. Ahora, la producción de la vida material, la base última del desarrollo del lenguaje, precisamente se representa ¿qué? Las características de un pueblo, la ubicación geográfica, el clima y el tipo de trabajo, el que nos desarrollamos, cómo comemos, qué hacemos, porque cómo comemos es importante, porque determina también nuestra altura, nuestro peso, también ciertas características físicas que van a determinar si podemos vivir más, si podemos vivir menos, si tenemos salud y cómo se desarrollan también nuestras actividades de la vida diaria. No es lo mismo una persona de Alemania a una persona de África, a una persona mexicana. Nosotros tenemos también cierta variación, aunque ahora se está rompiendo un poco eso, porque por ejemplo hay países que están teniendo inmigrantes y por ejemplo a lo mejor tenemos a una persona afroamericana corriendo para los franceses o para los italianos. Entonces ya tenemos también un cambio en lo que serían las fronteras y las composiciones biológicas de cada uno de los países, que eso también va a implicar un cambio a la hora de realizar diseños. No es lo mismo desarrollar un diseño para una persona que mide 1,60 que desarrollar un diseño para una persona que mide 2,10 metros. Yo tengo que ser consciente también de eso. Ok. De acuerdo, muchas gracias, Jesús. Solo que no sé por qué ahora no me aparece la opción de grabar. Pero bueno, solucionaremos ese bache para todos los que no pudieron conectarse. Ahora, la transformación y la apropiación de un espacio resulta del trabajo humano y producción de las cosas. Nuestros instrumentos, precisamente para lo que sería transmitir la cultura, van a estar de acuerdo a cómo lo desarrollamos. Por ejemplo, este es el mate. ¿Sí? El mate es un tipo de infusión que toman los argentinos y incluso, bueno, aquí está, lo voy a mover para que lo vean. Incluso generaron su propia tacita para beber. Y bueno, este es el elemento, es una especie de hierba amarga que se hace en infusión
Y bueno, este es un vasito así muy bien diseñado, que tiene así un apartado en donde pones el mate y se cuela. Y esto es pequeño popote, es específico precisamente para que no se te meta esta parte de la hierbita y no te trabes en la garganta. Entonces, finalmente, para poder transmitir su cultura, ellos lo que hicieron fue generar un envase especial para su bebida insignia. Al igual que, por ejemplo, en Oaxaca, para tomar té, para tomar chocolate, te dan precisamente sus tazones de barro, ¿sí? Específicamente hechos para tomar chocolate. También en Francia, por ejemplo, en las comunidades se utilizan esas mismas vasijitas, pero de porcelana, que son como tazoncitos pequeños para tomar café. No utilizan tazas, sino tazones. ¿Por qué? Porque tanto en Oaxaca como en Francia al chocolate les gusta sopearlo con pan y los franceses en su tazón de porcelana también sopean su pan. ¿Sí? Porque está acostumbrado a comer croissants con café con leche en las mañanas. El ser humano transforma el medio ambiente, sienta las bases trascendentales de la producción de la cultura a través de la producción de la vida material. La escritura, las películas, la fotografía, todas esas imágenes impactan precisamente y nos ayudan a transformar nuestro medio ambiente. También nosotros con nuestros diseños vamos a transformar el medio ambiente y también vamos a dar a conocer una cultura y también es una representación del cliente, empresa, ¿sí? A la que le estemos haciendo el trabajo. Y por eso es tan importante cuando te dicen, no, es que yo quiero que a mi empresa represente dignidad, honestidad, orgullo, etc. ¿Cómo represento en un diseño de un logo o cómo represento en un diseño de interiores, honestidad, seguridad? ¿Sí? Entonces ahí es el detalle. Nosotros vamos a tener que promover nuestra producción cultural, tener instrumentos para impactar precisamente en el contexto en donde nos encontremos. Elementos que transmiten una cultura. Porque hay cosas, porque se produce, hay una sociedad humana, la cultura se transmite, utilización inmediata, es decir, a corto y mediano plazo. Y nosotros tenemos una sociedad humana que transmite cultura, que necesita utilización de diferentes medios y por lo tanto hace cosas y produce. Y así nos podemos ir en este circulito, precisamente que como sociedad humana tenemos ciertas necesidades, no solo físicas, sino también psicológicas. Y a través de ello nuestra cultura se transmite y necesitamos ciertos medios para precisamente subsanar estas necesidades y por lo tanto tenemos cosas, ¿sí? Cosas que no solo nos sirven a nosotros, sino que también representan nuestra cultura, es decir, cosas que no solo nos solucionan la vida diaria, sino que también transmiten la cultura. Y esto también determina por qué se produce y cómo se produce. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los mexicanos lo que hace para comer es comprar tortillas. Entonces, ¿qué pasa? Se producen tortillas porque los mexicanos consumimos maíz. Para consumir maíz necesitamos sembrar maíz. Entonces sembramos maíz porque consumimos tortillas. Pero finalmente se forma parte de un elemento cultural porque casi todas las cosas dentro de la gastronomía mexicana tienen tortillas. Las quesadillas, los chilaquiles, las enchiladas, las dobladitas, por ejemplo, son a base de tortilla. Es un mismo elemento que se prepara de diferentes maneras, pero que finalmente nos representa como cultura. Ahora, la complejidad de una cultura no depende de las cosas, sino de la relación humana con la naturaleza. Porque esta relación se da a través de las cosas, la base de producción de una cultura determinada.
Lo cual quiere decir que no necesariamente porque estemos llenos de cosas tengamos una cultura muy compleja, sino simplemente que consumimos más. Es decir, los norteamericanos, por ejemplo, tienen un índice de consumo altísimo, pero no quiere decir que tengan un índice cultural altísimo. Probablemente alguna comunidad en Oaxaca tenga un índice de cultura mucho más alto porque están acostumbrados precisamente a desarrollar su cultura desde pequeños. O como por ejemplo en Cholula. En Cholula están acostumbrados a que bien o eres músico, por ejemplo, o también puede ser panadero, que son dos de las principales actividades que se transmiten de generación en generación. Les enseñan desde niños a desarrollar alguna de las actividades de la familia. Incluso algunos de ustedes puede ser que ya sepan que es tradición que se haga de cierta manera alguna cosa dentro de su familia. Únicamente donde la producción de la vida material es colectiva, la comunidad primitiva, lo cual quiere decir que cuando nosotros tenemos una producción colectiva, nos volvemos comunitarios, pero esto ya dejó de darse porque se daba precisamente en la comunidad primitiva, es decir, en la prehistoria, todos nos ayudábamos de la producción de los demás para poder sobrevivir y comer. Ahora tenemos una estructura de sociedad y productos transmisores que responden también a intereses colectivos. No solo transmitimos la cultura, sino que nosotros también determinamos qué es lo que nos interesa transmitir de la cultura a partir de ciertos intereses que priman dentro de la sociedad, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la sociedad de clase, control de medios de producción por parte de la primera clase, la clase que esté predominando en detrimento del resto. Y esto implica papel diferencial en la cultura. Eso quiere decir que normalmente esta primera clase que esté dentro de la sociedad de clases va a determinar qué espectáculos se dan, cómo se van a vender las cosas, qué es lo que vamos a consumir, etcétera, o a qué se le va a dar prioridad precisamente para desarrollarse de manera comercial. La clase que posee medios de producción, es decir, que tiene fábricas o grandes comercios, domina el proceso productivo. Establece cómo producir, en qué volúmenes y en qué condiciones de la estructura de la clase dada. Y esto se da el control del Estado a partir de una ideología. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, al obrero, al artista y al político. Normalmente se considera que el político, siendo de una clase, vamos a decir, de las predominantes, va precisamente a determinar qué producen estos dos. Y esto no solo es en la actualidad, sino en tiempos anteriores. En tiempos anteriores, el que determinaba, por ejemplo, dentro del absolutismo, es el rey. El rey determina qué se produce, cómo se produce. Y eso también lo vamos a ver en las siguientes clases de historia, ¿sí? ¿Quién predomina y quién determina cómo se dan los mensajes? ¿Qué culturas se dan? Incluyendo que, por ejemplo, en la Edad Media pocas personas sabían leer y escribir. ¿Y eso qué hacía? Que pues principalmente en la iglesia dominara ese campo y controlara qué ideas se daban y qué ideas no, y cómo se debería hacer el arte y cómo no se debía hacer el arte. Ahora, el Estado. Recuerden que nosotros estamos administrados dentro de una democracia y por lo tanto tenemos Estado. El Estado moldea e impone la forma de relación política, civil y religiosa, es decir, el Estado nos va también a determinar por medio de leyes, normas y diferentes reglamentos cómo nos vamos también a relacionar con los demás. La reproducción de la cultura puede ser ejercida por todos los miembros de la sociedad y no solo un estrato. Todos tenemos derecho a ser parte de la cultura. La clase explotada no necesariamente reniega la cultura, sino que finalmente tiene muchas veces una cultura más popular, más cercana.
constituyen la expresión y las transmisiones culturales. El Estado también ayuda a que haya teatros, a que haya cines, a que haya plazuelas, a que haya conciertos, a que haya actividades de danza, etc. La cultura tiene sentido en la comunidad. Solo puede haber identidad cultural donde hay identidad de algo. Es decir, si estamos relacionados por el trabajo, por la geografía, por la tradición y la lengua. Por eso también cuesta tanto cuando vienen los inmigrantes de algún otro país, por ejemplo, de Haití, de Afganistán, de Georgia, que ahorita son los principales que están migrando. Pues, ¿qué pasa? No tenemos un trabajo parecido, nuestra geografía no se parece mucho y las tradiciones y lenguas son diferentes. Y apenas si hablan o medio mastican el español o medio hablan inglés y entonces no se comunican. Tienen una manera diferente de ver el mundo y entonces, ¿qué sucede? Llegan a una sociedad ya con determinada cultura que tiene sentido de comunidad y pues obviamente se sienten rechazados. Ay, espérenme, también se movió esta. Ok, ya casi vamos a acabar. Las comunidades deben ver más allá de las divisiones clasistas, en donde las clases explotadas asumen, consumen y transmiten, pero casi no producen cultura. Lo cual quiere decir que normalmente para poder transmitir la cultura necesitamos tener cierta producción, ciertos instrumentos para poder desarrollarla. Y si yo no tengo recursos, me va a costar más trabajo hacerlo. Acá, por ejemplo, tenemos la sociedad feudal medieval. Teníamos al rey, la nobleza y el clero y el pueblo ya. Ya después del medievo, es decir, ya cuando ya se da en la edad moderna, tenemos al rey, a la nobleza, al clero y a los burgueses y al pueblo llano. Y entonces, conforme va avanzando los periodos de la historia, va cambiando la sociedad. Bueno, ya vimos que la utilización de medios materiales por clases explotadas crea una cultura diferente impuesta a la clase dominante, que permiten den diferente sentido y simbología. Es decir, cada uno de nosotros, en el contexto en donde estemos, vamos a ver las cosas de manera diferente y vamos a tener diferentes símbolos y maneras de comunicarnos con los demás. Ahora está lo que se conoce como la industria del tiempo libre. Orienta al consumidor a depender del capital las 16 horas restantes, es decir, 8 horas de jornada, que ya sea que estén en la escuela, que estén trabajando, que estén en una fábrica, etcétera, van a determinar luego en la industria del tiempo libre a qué se van a dedicar. Si yo tengo videojuegos y a mí me gusta tocar música, ¿qué hago? ¿Sí? Y bueno, la clase dominante produce cultura contradictoriamente. La producción se realiza sobre la base de una cultura preexistente sobre la cual tiene que imponerse, lo cual quiere decir que muchas veces nos vemos impactados por las diferentes marcas que nos dicen cómo debemos comer, cómo debemos vestir, cómo debemos desarrollar también nuestro tiempo libre. Entonces también nosotros tenemos que ser conscientes de esta parte para determinar qué es lo que nos agrada, qué es lo que nos agrada, no nos agrada y qué podemos mejorar. Al permear toda sociedad se enfrenta con clases a las cuales dicha cultura no les reporta otra cosa que la reproducción de su propia dominación. Por lo tanto, generamos formas culturales alternativas, es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a sus propios medios, desarrolla lo necesario para poder salir adelante, para poder transmitir la cultura. Ok, entonces aquí vamos a empezar para un ejercicio de la próxima clase. Ahora, el próximo viernes se va a tener una actividad con los alumnos de primero de DAI. No sé si ya vieron ustedes los diferentes anuncios que ha puesto la maestra Jacqueline. Entonces, el viernes, aquellos que no son de DAI, no vamos a tener clase,
los de DAI van a ir de manera presencial y ustedes, bueno, los de diseño gráfico van a tener un curso de lettering un poco más adelante. Entonces, el viernes no vamos a entregar esta tarea, vamos a entregarla hasta el lunes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el famoso Art Challenge, que algunos de ustedes ya lo deben haber visto en la pandemia. Esto es la representación de un cuadro, de cualquier época, cualquier autor. ¿Sí? 1. Eligen una pintura que me parezca interesante. No importa la época, el estilo o el autor, pero sí debo saber los datos de la pintura. Es decir, en qué año se hizo, quién la hizo y cuál es el estilo de quien la hizo. Por favor, ninguna pintura de groserías, desnudos y cuestiones folclóricas apropiadas, por favor, esas no. ¿Sí? Acá tiene precisamente una idea. Tenemos la representación de una dama vestida de verde y acá tenemos precisamente a la señora vestida de verde. Lo que nos interesa es cuidar la posición, la luz y los colores principalmente. 2. Una vez que escogieron su pintura, procuren estudiar los elementos del cuadro, figuras básicas, colores que tiene la pintura, por dónde está llegando la luz, derecha, izquierda, frente, cenital. Tipo de fondo, es negro, es una puerta, es una ventana, es el aire libre. Composición, lateral, centro, arriba o abajo. Aquí, por ejemplo, está lateral, derecha. ¿Sí? No está centrada la pintura, está así, hacia la derecha, lateral. Expresión y postura del personaje. Si tiene la mano doblada, si está sonriendo, si está serio, si está mirando hacia abajo, hacia arriba, ¿en dónde? Tipo de vestuario. Aquí, por ejemplo, esta que es La sirvienta con la perla, que incluso salió en una película de Scarlett Johansson. Acá tenemos la paleta de colores, por ejemplo, que maneja esta pintura. No quiere decir que lo vayan a hacer exacto, pero sí, por ejemplo, si esto tiene una bandana azul, no van a poner una roja. Ahora, se les recomienda, para buscar las obras de arte, utilizar la app de Google que se llama Google Arts and Culture. Si desean, pueden utilizar la función de fotografía con la selfie y podrán ver las obras que se parecen a ustedes. Y eso puede ayudarlos también a su representación. Obviamente esto es un poquito, vamos a decir, inexacto. Sí, hay algunas cosas que dices, bueno, y esto no se parece, pero si les interesa hacerlo así, procuren agarrar que tenga un porcentaje bueno para parecido a ustedes y que no se vea mal, vamos a decirlo así, que les agrade. Ahora, 3, no tienen que comprar nada ni decirle a su mamá, necesito 5 metros de tela de rojo, no. Procura adaptar a tus recursos con creatividad lo que has analizado. No necesitas comprar nada. Solo trata de que coincida con la imagen. Cuida que la fotografía sea nítida y representa lo que hay en ella. Por ejemplo, aquí tenemos a Frida Kahlo con los pericos. Bueno, pues la señora lo que hizo fue peinarse, parecido a ella, se puso una blusa blanca y en vez de pericos, se puso productos de limpieza verde, pero cuidando la posición, ¿sí? También tratando de cuidar la expresión y cuidando el fondo. Colores, expresión, posición, fondo. Por ejemplo, aquí tenemos a otra empleada de una de las galerías de arte de Londres que también lo adaptó a sus recursos. ¿Sí? Trató de copiar más o menos la vestimenta, se puso también un collar y como no tenía un bonete, utilizó una cubeta con un moño, cuidando el detalle, precisamente expresión, las formas generales y el fondo. Acá tenemos a la Dama del Armiño de Leonardo da Vinci,
También nuevamente peinado, colores. Dense cuenta que esto es una blusa, este es un pantalón de mezclilla y este es un conejo de peluche. ¿Sí? Pero cuida la composición, los colores y precisamente la forma en cómo está la joven. Lo mismo. Aquí esta es una pintura española. Se consiguió una estolita o a lo mejor es alguna blusa chistosita que tiene o algún mantel de su mamá. ¿Sí? Procuró ponerse una blusa roja abajo, collares, se puso una servilleta arriba, aquí improvisó con una sábana un mantel y bueno, puso lo que normalmente ella compra. Aquí este es un poco más delicado. Si acá, por ejemplo, arruinó un vestido porque se ve que le puso pintitas con algún pincel para que se pareciera, consiguió un collar parecido, se maquilló de manera parecida a la foto, incluso consiguió flores y procuró precisamente que esta parte coincidiera con un fondo un poco más adaptado. Aquí tiene Photoshop, ¿sí? Para que se vea muy parecido a esta parte del fondo. Y bueno, ya esto es todavía más complejo. Alguien se consiguió un abrigo de visón muy parecido, consiguió también una mascada muy parecida, se maquilló de manera parecida, incluso se peinó bastante bien, intentó conseguir joyas e incluso un poco de encaje, mismo fondo, ¿sí? Cada uno de ustedes, de acuerdo a sus recursos, va a intentar representarlo. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Esto se los voy a poner en la plataforma. Congruencia de su ejercicio con la obra de arte que ha elegido. Cuidar la paleta de colores. Posición, postura, gestos y encuadre. Si está a la izquierda, tengo que aparecer a la izquierda. Si está en medio, está en medio. Si está parado, tengo que aparecer parado. Si está sentado, tengo que aparecer sentado. Tratar de que el peinado y los elementos coincidan con la imagen. Cuiden el fondo y la luz y la nitidez de las fotos. Yo lo hice el año pasado y para poder escoger una foto para presentar tomé 30 fotos. ¿Sí? Entonces tienen que pensar en eso, es decir, necesitan tiempo para poder desarrollar el ejercicio. Por eso van a tener hasta el lunes de la próxima semana para realizarlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, entonces es una foto porque como que al principio me confundí, pensé que era un dibujo, pero es una foto la Sí, que se van va a a... agarrar su lindo celular y le van a pedir a alguien que los ayude a sacarse su foto. Primero Ok, escojan, de nada, primero escojan una obra de arte. Miren, acá está precisamente, no se nota mucho, creo, la y les va a aparecer una cámara en el medio. Y acá, por ejemplo, aparece Art Tracer, Art Selfie. ¿Sí? Y ahí se toman ustedes una selfie y les va a aparecer las pinturas en el mundo que se parecen a ustedes, si quieren hacerlo de esa manera. No necesariamente necesitan hacerlo así si no les agrada, pero la app Google Arts tiene también una galería de bolsillo. Y es decir, puedo buscar diferentes obras por medio de esa app. Es más especializada que el buscador normal. ¿Sí? Es decir, que un buscador normal de Google, esto es todavía más especializado. Ok, recuerden que este ejercicio se va a entregar el lunes. En la plataforma les voy a poner esta parte de los requisitos y los ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se puede utilizar tantito Photoshop como para manejar los colores o detalles? Pueden utilizar el Photoshop para mejorar la luz y la nitidez y el fondo de su fotografía, ¿sí? Pero en general traten de manejarlo con los elementos que ustedes tengan para tomarla. Ahora, la mayoría de sus fabulosos celulares tienen como 90 filtros para sacar una foto, ¿sí?
Entonces, lo único que tienen que hacer es como ir probando a ver como cuál filtro se ve mejor. Hay algunos que incluso tienen filtros de acuarela. ¿Sí? Entonces, vean. Ahora sí, experimente. ¿Sí me doy a entender? Varios de los celulares que ustedes tienen, porque en general, salvo algunas excepciones, si no pidan prestado, por favor, un celular así como misericordia del Señor. En general, todos ustedes tienen celulares de alta tecnología con cámaras de inteligencia artificial y un montón de filtros. ¿Sí? Y si no los tienen, también hay apps con filtros, que incluso el Instagram creo que también te deja poner filtros. Entonces, vean, por eso les estoy dando tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener que preparar su sesión fotográfica, porque se van a tener que tomar como 30 fotos para que quede una. ¿Sí me doy a entender? Sí, Su silencio no me tranquiliza, entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor que me diga. ¿Todo bien? No, todo bien de mi parte. Ok. Jeremy. Sí, de hecho es chistoso. Prueben la selfie y se van a reír a ver todo lo que les sale. Luis, podría volver a... Bueno, podría escribir aquí en el chat cómo se llama la aplicación. Es que no la Sí. alcanzo a decir bien. Está en la App Store de Google. Se llama Arts and Culture. Google tiene un edificio griego en azul. ¿Sí? Es esa. Es para que les ayude. También les va a ayudar a hacer sus tareas de diferentes clases, porque ahí pueden buscar las pinturas. También a lo mejor más adelante les voy a pedir que investiguen algunas pinturas y esa app les va a ayudar. Así que si pueden, descárguenla. No es obligatorio, es una recomendación para que los ayude a hacer sus tareas. ¿De acuerdo? Ok, mis gracias. Bien. De todos Gracias. modos, en la tarde les voy a poner esto. Hay otra cosa. Como no vamos a tener clase el viernes, les voy a poner un pequeño material de lectura para el lunes. Pequeño. No va a tener más de 3 hojas, lo prometo, y va a tener imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, nos quedamos con la foto y ese pequeño material, que en la tarde les va a aparecer todo para que se acuerden que tienen que poner. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí. Ahora, por favor, les voy a poner una bandeja para que pongan la imagen que escogieron, el cuadro que escogieron. Puede ser de cualquier época, cualquier autor. Recuerden, no desnudos, no groserías, no nada de cuestiones folclóricas raras, ¿sí? Por favor, pónganlo y dicen, ay, maestra, tengo 3 cuadros y me puede decir como cuál podría desarrollar más o qué puedo hacer para desarrollar este cuadro. Entonces, se las voy a poner, pero ese va a ser más bien para correcciones, no para calificación, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendieron? Bien. Sí. Entonces, así quedamos. A los de ahí los veo primero Dios el viernes. Y a los demás de DIG, pues próximamente también nos estaremos viendo el día del diseñador gráfico. Pero cuídense mucho y que tengan excelente semana. Nos estamos viendo. Cualquier cosa, estoy en la plataforma. Cuídense. Bye. Gracias. Igualmente nos vemos. Adiós, maestra. Adiós. Bye. Bye.